Los primeros cronistas de Indias se vieron profundamente sorprendidos al enfrentarse con el Nuevo Mundo, tratándose así de una extraña experiencia donde las concepciones europeas acerca del mundo ya conocido va a entrar en crisis, ya que para ese entonces nuestra América era totalmente desconocida para los exploradores. Entre ellas, la de considerar que no había historia antes de la llegada de Colón, es decir, que el proceso de exploración y conquista habría incorporado a los americanos a la civilización. Por supuesto que esta visión va a ser totalmente eurocéntrica y plantea un modelo de superioridad cultural que sirvió a los conquistadores para legitimar el sometimiento de los pobladores originarios. La perspectiva que aprendimos de la conquista está basada en una concepción que desvaloriza lo americano. El proceso de expansión ultramarina europea del siglo XV y el siglo XVI conduce a un proceso de conquista de América Latina por parte de España y Portugal. Se suceden toda una serie de oleadas migratorias hacia el subcontinente en busca de nuevos territorios que satisfacieran la demanda cada vez más creciente de productos y tierra a los dos estados europeos. La conquista del territorio se desarrolló de manera sumamente violenta, mediante la fuerza militar y el exterminio, sometimiento y desplazamiento de las poblaciones originarias en la medida que avanzaban los conquistadores. Los pueblos originarios fueron arrollados por el empuje de las tropas hispanas. Sus armamentos, sus enfermedades, diferentes concepciones de la guerra, alianzas con tribus hostiles fueron factores de la caída de los imperios azteca e inca. Tomaron sus territorios para echarlos y desplazarlos hacia las regiones poco accesibles. Esto tuvo como consecuencia la imposición de sistemas de trabajos a los pueblos originarios, lo que se justificó en nombre de la superioridad civilizatoria de los europeos. Sin embargo, este proceso generó una serie de cuestionamientos por parte de miembros de la Iglesia. El punto central era hasta dónde llegaban las atribuciones de los españoles respecto a los indígenas, generando así un pleito jurídico sobre el carácter de los naturales y el tipo de subordinación de los españoles. En esta larga polémica, el movimiento lascaiciano logró la promulgación de nuevas leyes y consideración de los indígenas como vasallos de la corona, pero en carácter de minoridad, es decir, que requerían del tutelaje de los españoles. Como habíamos mencionado anteriormente, los reinos cristianos de la península ibérica fueron los primeros que iniciaron la expansión, siendo así Portugal y España los protagonistas de esta gran hazaña. Ambos reinos contaban con una posición geográfica avanzada sobre el Atlántico que les permitía contar con un litoral marítimo sobre el océano. La península ibérica era el paso obligado de las rutas de comercio marítimo entre la Europa mediterránea y los países del norte de Europa, siendo Portugal el primer reino que inició la exploración hacia las costas de África, que era un fuerte de intercambio instalando factorías. Mientras tanto, España en el aspecto político estuvo envuelta en una larga lucha contra los musulmanes que habían iniciado un siglo antes. Luego de su expulsión, elevaron las exploraciones en el océano, tomando posesión de las Islas Canarias mediante ocupación y conquista. Los nativos de estas islas fueron exterminados como consecuencia de la violencia desplegada por los conquistadores, transformándola así en punto de abastecimiento de los viajes que siguieron. Es importante mencionar que el navegante genovés Cristóbal Colón primero presentó su proyecto de navegación por el Atlántico hacia el oeste para llegar a las Indias Orientales, a la corona portuguesa, que fue rechazado, pues el objetivo del rey portugués era la exploración y conquista de la costa africana. Más tarde llevó este proyecto ante los reyes católicos. Recién 6 años después, en 1492,
consiguió que aceptaran el ofrecimiento. En abril de ese año se firmó el acuerdo con los reyes por la cual recibiría 3 naves y en el caso de éxito obtendría los títulos de almirante de mar, virrey y gobernador, títulos que serían hereditarios. La expedición partió el 3 de agosto de 1492 y el 12 de octubre llegó a la isla Guanaí, que Colón llamó el San Salvador, hoy Bahamas. También exploró la isla de Cuba y Santo Domingo. Colón no había llegado a Asia como había pretendido, sino a un continente desconocido por los europeos, y en alusión a las tierras asiáticas buscadas llamaron Indias a estos territorios e indios a sus habitantes. Luego realizó 3 viajes más a las Antillas y el Caribe hasta las costas de América Central. Cabe destacar la rivalidad entre España y Portugal. El conflicto entre ambas potencias marítimas se daba por el control de las rutas comerciales y por la posesión de los territorios explorados. Ambos reinos habían firmado el Tratado de Alcazobas, Toledo, en 1479-1480, por el cual Portugal se aseguraba los derechos de exploración desde las Islas Canarias hacia el sur. Con el descubrimiento de América resurgieron los conflictos. Portugal consideraba que en virtud de aquel tratado las tierras descubiertas por Colón le pertenecían. España argumentó que ese acuerdo reservaba para Portugal solo el continente africano. Finalmente, en 1494, después de extensas negociaciones, los reyes católicos y Juan II de Portugal firman el acuerdo en la ciudad de Tordesillas, llamado el Acuerdo de Tordesillas. Este acuerdo, permite a Portugal colonizar Brasil. La caída de los imperios americanos va a estar caracterizada por la conquista mexicana, la caída del imperio azteca principalmente. Luego de haber ocupado la región caribeña, los españoles organizaron diversas expediciones para avanzar sobre el territorio continental. En 1519, Hernán Cortés exploró las actuales costas mexicanas. Su objetivo era muy claro: debía realizar una observación meticulosa del litoral marítimo, pero no tenía autorización para fundar nuevas colonias. Sin embargo, Cortés desobedeció las instrucciones del gobernador de Cuba, fundando así Veracruz, el primer asentamiento español en México, y decidió recorrer el interior de las tierras aztecas, poniendo en práctica 2 estrategias. Una de ellas era combatir a todos los pueblos que se oponían a su avance militar, y la segunda consistía en realizar acuerdos y buscar aliados entre las poblaciones que no lo atacaban. Estas alianzas se sostenían en promesas de enormes beneficios. Así se lograron alianzas españoles e indígenas que lograron derrotar a los aztecas. Los pueblos indígenas que participaron en la decadencia del imperio azteca fueron los totonecas y los tlaxcaltecas. De esta manera, el ejército español sumó a su ejército miles de guerreros indígenas expertos en tácticas de combate de los aztecas. Cuando Cortés y su ejército llegaron a la ciudad azteca, el jefe les ofreció ofrendas y los hospedó en su palacio. Este pacífico recibimiento, dedicado solamente a figuras destacadas y poderosas, estaba basado en la creencia de que los hombres blancos eran enviados por los dioses aztecas. No obstante, Cortés fue alertado por un grupo de indígenas aliados acerca de que Moctezuma estaba organizando una conspiración para asesinar a los españoles y decidió tomar prisionero al soberano azteca. Luego de este episodio, el conquistador abandonó la capital del imperio azteca para ir hasta Veracruz a esperar refuerzos desde Cuba.
Los españoles que se habían quedado en la ciudad mataron a un grupo de indígenas que estaban celebrando una festividad. Según el entendimiento de los españoles, estas fiestas eran horrendas y por tal motivo ordenaron la matanza de los celebrantes. Esta reacción desencadenó la rebelión contra la presencia española en Tenochtitlán. Cortés, al reconocer la gravedad de lo sucedido, decidió retornar a la capital azteca para convencer a Moctezuma de que mediara de forma inmediata para lograr calmar a su pueblo. No obstante, la situación se volvió insostenible y la multitud terminó arrojando piedras y flechas a sus propios soberanos. Los españoles desesperados se retiraron de la ciudad perseguidos por los aztecas en la llamada Noche Triste. Esta derrota no perjudicó el entusiasmo de Cortés por conquistar esas tierras. Las enormes riquezas que había visto en la capital del imperio azteca fueron un estímulo para reorganizarse y retornar con la ayuda de las tribus indígenas enemigas. Luego de un largo y sangriento sitio, en 1521, los españoles entraron en Tenochtitlán, que cayó cercada por el hambre y las enfermedades que los europeos transmitieron a los indígenas. De esta manera, el imperio azteca es derrotado por las fuerzas españolas. La conquista del imperio inca. El viaje de exploración de Balboa por el istmo de Dairén, en Panamá, permitió a los españoles conocer la existencia del imperio de los incas y sus riquezas, claro. La estrategia utilizada por Cortés en México se convirtió en un modelo para el resto de los conquistadores, por lo que el explorador Francisco Pizarro, junto con Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, inspiradas por las audiencias de Cortés, financiaron la formación de la compañía de 200 hombres, dispuestos a repetir la proeza, esta vez en los Andes, hacia el imperio inca. A partir de 1527, Pizarro comenzó a establecer contactos con algunas comunidades indígenas enfrentadas con los incas, realizando así una serie de expediciones de reconocimiento y tras de accidentado viaje desde Panamá, los españoles desembarcaron en la costa del actual Ecuador en 1532. Tradicionalmente se considera que se inició el 16 de noviembre de 1532, cuando un ejército incaico se encontró casualmente en Cajamarca con los conquistadores españoles encabezados por Francisco Pizarro. A poco de haber finalizado la guerra civil entre los herederos del trono inca, Azcar y Atahualpa, hijos del inca Huayna Cápac. Luego de este encuentro, Pizarro, ya interiorizado con la situación de los incas, logra encontrar a Atahualpa en el pueblo de Cajamarca y lo captura, aprovechando así la superioridad de su armamento. El Inca ofrece a los españoles el pago de un rescate para ser liberados, pero los cuantiosos envíos de oro y plata, en el lugar de contribuir a la liberación del rey, confirma a los conquistadores las riquezas de la región y los enormes beneficios que llevaría su dominio. De este modo, aunque los nativos cumplieron con creces su parte del trato, Pizarro ordenó ejecutar a Atahualpa. Luego de este episodio, muchos incas se sintieron abandonados por los dioses y dejaron de oponer resistencia a los conquistadores. Para Pizarro, el paso siguiente era tomar Cusco, capital del imperio. La fuerza militar de los europeos se impuso nuevamente, auxiliada por los indígenas aliados que aprovechaban la coyuntura para liberarse del imperio inca, y la ciudad fue tomada sin demasiada resistencia en noviembre de 1533. Entonces Pizarro nombró como sucesor a Manco Inca de Yupanqui, quien, aliado a Huáscar durante la Guerra de Sucesión, juró servir al rey de España. Si bien Manco en un primer momento contribuyó a reprimir los últimos focos de resistencia de los ejércitos leales a Atahualpa,
tras percatarse de que los españoles no estaban dispuestos a respetar las costumbres, tradiciones, en un afán de obtener el mayor motín posible, intentó recuperar el control de su imperio. Durante un año, el Inca sitió Cusco, donde se habían instalado los españoles y la nobleza inca aliada, pero no tuvo éxito. Manco y sus tropas se retiraron entonces hacia la selva, donde formaron un reino independiente en la región de Vilcabamba, que sobrevivió hasta la década de 1570. Ahora analizaremos cuáles fueron las razones principales que llevaron a los españoles a un triunfo. La superioridad y la eficacia de las armas de los españoles fueron dos de los motivos del triunfo. Las flechas y lanzas de maderas se enfrentaron contra corazas, espadas, yelmos, mazas, guanteletes y alabardas. Las armas de fuego posibilitaron a los españoles combatir a distancia y aterrorizar a los indígenas con los estruendos de sus cañones y arcabuces. Sus detonaciones eran tomadas por truenos, señal de ira de sus dioses. Los caballos, también desconocidos por los indígenas, dieron movilidad y ligereza a las fuerzas europeas y crearon confusión entre los indígenas, pues al comienzo los naturales creían que cabalgadura y jinete era una misma cosa. Los perros, amaestrados para cazar indígenas, causaron igualmente muchos estragos y pánicos. Los barcos posibilitaron la llegada de refuerzos que los indígenas no esperaban ni podían entender. Este triunfo no solo dependió del poder de sus armas, también la astucia y la habilidad política con la que los conquistadores lograban enemistar unas tribus con otras. Los españoles también lograron mucha habilidad al avivar el resentimiento de los subgallados, que vieron la oportunidad de aliarse con el recién llegado para vengarse de sus opresores. Es importante destacar las diferentes ideas acerca de las guerras. Por ejemplo, la guerra también tenía un carácter ceremonial para los naturales, ya que la lucha iba siempre acompañada de ritos religiosos, tan importantes como hostiles. Una entrevista con los españoles era un ritual diplomático para los indígenas. En cambio, para aquellos recién llegados, se trataba de una oportunidad de capturar al jefe enemigo para usarlo así después como rehén. Como podemos apreciar, la cultura de guerra practicada por los indígenas otorgó considerable ventaja a los españoles cuando los nativos pudieron conseguir y utilizar las armas de sus enemigos. Era demasiado tarde. Lo que no pudieron alcanzar las armas y la astucia de los españoles lo lograron las enfermedades, hasta entonces desconocidas por los indígenas. El continente americano había permanecido aislado del resto del mundo, lo que suponía estar a salvo de ciertos virus y microbios para los nativos que no tenían defensa alguna. Para señalar algunas de las aliadas de los españoles, en este caso hablando de las enfermedades, podemos mencionar al sarampión, viruela, tifus y gripe, que fueron las causantes mayor de las muertes de los aborígenes, quizás a un grado más elevado de lo que produjeron las armas, especialmente en las zonas muy pobladas como México y el Perú. Hablamos de un sistema de encomienda también, el desplazamiento de poblaciones de tierras calientes a frías, la desnutrición, los trabajos forzados y la saca, secuestro de mujeres. Se sumaron las guerras y las epidemias que produjeron una estrepitosa caída demográfica. En menos de 50 años desaparecieron las 3/4 partes de una población indígena.
Hablamos de una polémica sobre la cuestión de los indígenas, es decir, discusiones que van a ir surgiendo en las cortes europeas. Frente a esta situación, la corona reunió a un grupo de especialistas para reflexionar sobre si era justo continuar o no con la conquista de América. En 1550 tuvo lugar una reunión que fue conocida como la polémica de los naturales. Aquí se va a conformar dos grandes bloques de opiniones, uno de ellos liderado por Bartolomé de las Casas y el otro por el jurista Juan Ginés Sepúlveda. En la polémica, Sepúlveda se transformó en el defensor de los intereses de los conquistadores y de los encomenderos. Por tal motivo, justificó la esclavitud de los aborígenes. Sus razones estuvieron basadas en la creencia de que los indígenas eran seres inferiores y que poseían una naturaleza ignorante e inhumana. Además, agregaba que sus creencias religiosas eran monstruosas y que practicaban sacrificios humanos. Por su parte, de las Casas intentó demostrar la racionalidad de los naturales. Para enfatizar su argumento, explicó y demostró el grado de complejidad que tenían muchas de las sociedades nativas. Además, defendió el derecho de los aborígenes a ser evangelizados por medios pacíficos y no utilizando la violencia. Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, la corona reconoció la humanidad de los indígenas. Sin embargo, los consideró en un estado de minoridad, por lo que requerían de la protección y del tutelaje de los españoles.